¿Qué pasaría si un simple acto de bondad pudiera llevar al momento más peligroso de tu vida? Un joven adolescente negro encuentra un teléfono caro y decide hacer lo correcto, devolvérselo a su dueño, pero su viaje lo lleva a través de un vecindario rico donde cada paso es recibido con sospecha y prejuicio. Las miradas se convierten en hostilidad absoluta. Cuando el miedo y la desconfianza alcanzan su punto máximo, la policía está lista para tomarlo por un criminal. ¿Puede un hombre mayor cambiar el resultado de este tenso encuentro y demostrar que la esperanza y el cambio son posibles incluso frente a la injusticia? No te pierdas historias más poderosas que desafían tu perspectiva y tocan tu corazón. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva carga. Jayden, un adolescente negro de 16 años, no era ajeno a las dificultades que vivían en un vecindario en dificultades en las afueras de la ciudad donde las sirenas y los gritos eran la canción de cuna de la noche y las farolas rotas apenas iluminaban las aceras agrietadas todos los días se sentían como una batalla solo para mantenerse a flote. Su madre, Linda, trabajaba en 2 trabajos haciendo malabarismos con los turnos en un restaurante y limpiando oficinas por la noche, apenas juntando lo suficiente para mantenerse a flote. Las luces encendidas y poner comida en la mesa que su padre había dejado cuando Jayden era solo un niño dejando a Linda para criarlo a él y a su hermana menor Mia sola. Jayden se encargó de ayudar tanto como pudiera trabajando en un lavadero de autos local después de la escuela para traer todo el dinero extra que pudiera manejar a pesar de sus circunstancias. Linda siempre había criado a Jayden para que fuera honesto y trabajador incluso cuando parecía que el mundo estaba trabajando en contra de ellos. No dejes que te encasillen, le decía. La gente verá lo que quiera ver, tienes que mostrarles quién eres realmente. No siempre fue fácil. Jayden se enfrentó al juicio constante del mundo que lo rodeaba, un mundo que a menudo parecía decidido a creer lo peor de las personas que se parecían a él. Una tarde, mientras Jayden caminaba a casa desde el lavadero de autos, todavía con su uniforme húmedo, notó algo inusual en el suelo cerca de la acera. Era un teléfono elegante y brillante, uno de esos modelos de alta gama que solo había visto en comerciales y en manos de los niños ricos del otro lado de la ciudad. Por un momento se quedó allí mirándolo, su corazón se aceleró. Este teléfono valía más de lo que ganó en un mes. La idea destelló en su mente que podría venderlo, ganar algo de dinero rápido, tal vez incluso ayudar a su madre con las facturas vencidas o comprarle a Mia esos zapatos que había estado queriendo para la escuela. Se agachó y recogió el teléfono con cuidado, sintiendo su peso en su mano. Era casi nuevo sin un solo rasguño en la pantalla. Presionó el botón de encendido y la pantalla se iluminó todavía desbloqueada. La tentación se apoderó de él. Jayden conocía a muchas personas que no lo pensarían 2 veces antes de quedárselo. Después de todo, discutirían, ¿quién no lo haría? La vida no era justa con ellos, así que ¿por qué deberían jugar limpio a cambio? Pero Jayden no era así. Siempre le habían enseñado a hacer lo correcto sin importar lo difícil que fuera. Una respiración profunda calmó sus nervios. Pasó la página del teléfono buscando alguna pista sobre el propietario. Finalmente, encontró un contacto etiquetado como mamá. Sus manos temblaron levemente mientras marcaba el número. Después de unos cuantos timbres, una voz de mujer respondió sonando tensa y preocupada. «Hola, ¿quién es esta?», exigió su voz mezclada con pánico. Jayden tragó saliva. Hola señora, mi nombre es Jayden. Encontré este teléfono en el calle y estoy tratando de devolverlo a su dueño». Hubo una pausa, y luego la mujer exhaló su voz suavizándose con alivio. «Oh, gracias a Dios, este es el teléfono de mi esposo. He estado tratando de comunicarme con él todo el día». «Lo encontraste, muchas gracias. ¿Podrías traerlo a nuestra dirección de casa?». Jayden sintió una pequeña oleada de orgullo. Tal vez no podía cambiar el mundo, pero aún podía hacer una diferencia. Estuvo de acuerdo y pidió la dirección. La mujer se ofreció a pagar un taxi, pero Jayden se negó. No podía permitirse perder el dinero que había ganado en su turno de hoy. «No se preocupe señora, caminaré, llegaré pronto». Se puso el teléfono en el bolsillo, respiró profundamente y comenzó la larga caminata hacia la parte más rica de la ciudad donde estaba la casa. Los jardines eran grandes, los jardines eran verdes y la gente no tenía que preocuparse de dónde vendría su próxima comida. Mientras Jayden continuaba su viaje, su mente estaba llena de una mezcla de determinación y ansiedad. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en la acera. Mientras caminaba sabía que había tomado la decisión correcta. La voz de su madre siempre resonaba en su cabeza recordándole quién era y quién quería ser, pero aún así no podía evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Había rechazado el camino fácil por el más difícil, y en su mundo el camino difícil no solo era difícil, era peligroso. ¿Y si todo es una trampa?, pensó para sí mismo. ¿Y si no me creen? ¿Y si algo sale mal?
Apartó esos pensamientos, estaba haciendo lo correcto, y eso tenía que contar para algo. Sus pasos resonaron en el pavimento mientras cruzaba de su lado de la ciudad al otro, donde las diferencias eran inmediatamente evidentes. Aquí las casas no estaban amontonadas como sardinas en una lata, cada casa se mantenía orgullosamente separada con amplios caminos de acceso, céspedes y portones cuidados que parecían más decorativo que funcional. Incluso el aire parecía más fresco y limpio, como si el privilegio pudiera saborearse en la brisa. Los nervios de Jaden comenzaron a desgastarse mientras continuaba caminando. La gente en este vecindario no era como él, no estaban acostumbrados a ver a alguien como él, especialmente después del anochecer, y él sabía lo que pensarían cuando lo vieran. Ya podía sentir la mirada crítica. Antes de encontrarse con alguien, un corredor pasó junto a él mirando rápidamente por encima del hombro como para comprobar que Jaden no lo estaba siguiendo. Una mujer que paseaba a un perro pequeño en el lado opuesto de la calle aceleró el paso cuando lo vio agarrando su teléfono un poco más fuerte. Jaden suspiró, sus hombros se desplomaron. No estaba allí para causar problemas, solo estaba tratando de hacer lo correcto. Se detuvo para preguntarle direcciones a una mujer mayor. Disculpe señora, ¿podría ayudarme a encontrar esta dirección?, preguntó mostrándole la nota que había escrito de la llamada telefónica. La mujer apenas miró la nota antes de interrumpirlo. No tengo dinero de sobra, dijo con frialdad, alejándose rápidamente. Jaden contuvo su frustración. No estoy pidiendo dinero, solo direcciones, pero ella ya se había ido. Respiró profundamente sintiendo el peso de cada mirada, cada susurro. Esto era lo que su madre le había advertido. La gente ve lo que quiere ver, había dicho, y ahora mismo todo lo que veían era un joven negro que no pertenecía. Tal vez debería haberme quedado con el teléfono, murmuró en voz baja, pero se sacudió el pensamiento. No podía permitirse pensar así ahora. No, nunca. Continuó calle abajo, decidido a encontrar la casa correcta. Ahora estaba cerca, solo unas pocas cuadras más. Podía sentir el teléfono zumbando en su bolsillo con mensajes, probablemente de la mujer, tratando de verificar su progreso. Pensó en devolverle la llamada, pero no quería parecer aún más sospechoso parado en medio de un barrio rico, hablando por el teléfono de un extraño mientras se acercaba a lo que esperaba que fuera la dirección correcta. Su corazón comenzó a latir un poco más fuerte. Casi estaba allí. Las casas en esta calle eran enormes, sus fachadas de ladrillo y ventanas altas proyectando sombras que se extendían por las aceras anchas y limpias. Jaden sintió que estaba caminando hacia un mundo diferente, uno donde la gente no se preocupaba por las luces de la calle rotas o las aceras agrietadas. Él podía escuchar los sonidos distantes de los niños jugando en los patios traseros, su risa despreocupada y ligera, algo que rara vez escuchaba en casa. Mientras caminaba, notó que cada vez más personas se volvían para mirarlo. Un par de mujeres de mediana edad paradas en un camino de entrada con colchonetas de yoga debajo de los brazos, hicieron una pausa en su conversación y se giraron para mirarlo. Jaden podía verlas susurrándose entre sí, sus ojos nunca lo dejaron. Sigue caminando, se dijo a sí mismo, casi estás ahí. Un todoterreno de lujo disminuyó la velocidad al pasar junto a él. El conductor estiró el cuello para verlo bien. La cara de Jaden se sonrojó con una mezcla de vergüenza y frustración. No estaba allí para causar problemas, solo quería hacer lo correcto, pero parecía que no importaba lo que hiciera, la gente siempre asumía lo peor. Volvió a mirar la nota que había escrito. Comprobando la dirección, estaba muy cerca, pero luego, con el rabillo del ojo, vio a un hombre salir de una casa a unas pocas puertas de distancia. El hombre, vestido con un chándal blanco limpio, se detuvo y miró directamente a Jaden. Su expresión se endureció en una de sospecha y desconfianza. Oye, tú, el hombre gritó acercándose. ¿Qué estás haciendo por aquí? Jaden dudó un momento y luego levantó la mano ligeramente para demostrar que no tenía malas intenciones. Solo estoy buscando esta dirección, dijo tratando de mantener la voz firme. Encontré un teléfono y estoy tratando de devolvérselo al dueño. Los ojos del hombre se entrecerraron. Sí, claro. ¿Esperas que crea que solo estás explorando el lugar? ¿No estás buscando robar a alguien? Jaden sintió una oleada de ira crecer dentro de él. Apretó los puños a los costados, pero mantuvo la voz tranquila. No señor, solo estoy tratando de hacer lo correcto. Si pudiera dejarme antes de que pudiera terminar. Un par de vecinos más habían salido a sus jardines atraídos por el ruido. Sus rostros estaban llenos de sospecha, sus ojos se entrecerraron mientras lo evaluaban. Una de ellas, una mujer con un teléfono en la mano, murmuró, voy a llamar a la policía. El pánico se apoderó del pecho de Jaden. No, por favor, solo intento callar al hombre del chándal. Boed Weck. No te lo crees. No tramas nada bueno. Puedo verlo. Jaden miró a su alrededor, sus ojos se movían de un rostro a otro buscando a alguien, cualquiera que pudiera entender, pero todo lo que vio fueron expresiones cerradas, ojos que juzgaban y ceños fruncidos. Estaba solo aquí. El corazón de John latía con fuerza en su pecho mientras la tensión a su alrededor se espesaba. Los vecinos se estaban acercando formando una pequeña multitud que parecía más una barrera que un grupo de ciudadanos preocupados. Podía oír murmullos que se extendían a través de ellos. Susurros llenos de sospecha y miedo.
Parecía que estaba inspeccionando el lugar. Un hombre le murmuró a su esposa, que agarró su bolso un poco más fuerte. He visto a alguien como él antes. Otra mujer agregó su voz goteando desdén. Siempre dicen que están aquí por algo inocente y lo siguiente que sabes es que entran a robar en tu casa. Jaden podía sentir su frustración. Convirtiéndose en una ira latente, su madre siempre le había enseñado a mantener la calma para ser educado especialmente en situaciones como esta, pero era difícil, tan malditamente difícil. Todo lo que quería era devolver un teléfono para hacer lo correcto, y ahora estaba siendo tratado como un criminal. Por favor, lo intentó de nuevo, su voz vaciló ligeramente. No estoy aquí para causar ningún problema, solo quiero devolver este teléfono a su dueño. Si pudiera. Solo el hombre del chándal lo interrumpió. Acercándose, sálvalo chico, hemos escuchado todas las excusas antes, probablemente solo estás tratando de distraernos mientras tus amigos entran a una casa en la calle. Los ojos de Jaden se abrieron con incredulidad. ¿Qué no? Eso no es suficiente, gritó una mujer levantando su teléfono a su oído. Llamaré a la policía ahora mismo. Deja que lo solucionen. El estómago de Jaden siempre había sabido que esto podía pasar, pero saberlo no lo hacía menos aterrador. Había escuchado historias de sus amigos y visto suficientes noticias para saber cuán rápido las cosas podían escalar. Miró a su alrededor desesperadamente esperando una cara amigable, alguien que pudiera verlo como realmente era, pero todo lo que vio fueron ceños fruncidos y mandíbulas apretadas. La tensión se rompió con el sonido de las sirenas que se acercaban. La policía llegó más rápido de lo que Jaden esperaba, y su corazón se hundió aún más. Dos oficiales salieron del coche patrulla, sus manos ya descansaban en sus pistoleras. Uno de ellos, un hombre alto de aspecto severo con la cabeza rapada, se acercó a Jaden. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Manos en el capó. El oficial ladró. Ahora Jaden se congeló, su mente acelerada. Pero señor, solo intento. Dije manos en el capó. El oficial repitió, su tono aún más duro. Jaden sabía que no debía discutir más. Lentamente levantó las manos y las colocó sobre el capó del coche de policía. Todo su cuerpo temblaba. El oficial agarró su brazo y lo tiró detrás de su espalda, cacheándolo bruscamente. ¿Qué estás haciendo en este vecindario, niño? ¿Tienes algún arma contigo? No, señor, lo juro, respondió Jaden con voz temblorosa. Encontré un teléfono y quería devolverlo. Eso es todo, no estoy tratando de causar problemas. El oficial no parecía convencido. Sacó un par de esposas y se movió para colocarlas en las muñecas de Jaden. Ya veremos sobre eso, pero antes de que pudiera ponérselas, una voz cortó la tensión. Espera, detente, está diciendo la verdad. La voz que cortó la tensión era firme y clara, pero había una sensación de urgencia en ella. Un hombre blanco mayor emergió de una de las casas más grandes al otro lado de la calle. Estaba un poco encorvado, pero su paso era decidido. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y vestía un cardigan sobre una camisa abotonada. La multitud se abrió un poco cuando se acercó y los vecinos se giraron para mirarlo. Oficiales, por favor, el hombre continuó. Su voz transmitía autoridad y preocupación. Este joven está aquí para devolverme el teléfono. Lo perdí hoy temprano y llamó a mi esposa para hacerle saber que lo encontró. El oficial con las esposas hizo una pausa, su agarre en la muñeca de Jaden aflojándose un poco, miró al anciano y luego a Jaden como si tratara de reconstruir juntos la verdad de los fragmentos de información que tenía el segundo oficial. Una mujer con cabello rubio corto dio un paso adelante. Señor, ¿puede probar que este es su teléfono? Preguntó, su tono ahora más cauteloso. Sí, por supuesto, respondió el hombre mayor. Se acercó, y Jaden sintió un pequeño rayo de esperanza. ¿Puedo? Preguntó el hombre haciendo un gesto hacia el teléfono que todavía sostenía Jaden en la otra mano. Jaden asintió en silencio, su garganta demasiado seca para hablar. Le entregó el teléfono, y el hombre mayor rápidamente lo desbloqueó revelando un protector de pantalla de él mismo, y una mujer mayor sonriendo en una playa. Lo levantó para que los oficiales y la multitud lo vieran. Vean que es mío, dijo con firmeza. Hubo un momento de silencio mientras la realidad de la situación se hundía. El hombre del chándal se movió incómodo sobre sus pies, su bravuconería anterior se desvaneció. La mujer que había llamado a la policía bajó la mirada, sus mejillas sonrojadas de vergüenza. El oficial con las esposas a un lado, y soltó la muñeca de Jaden, su rostro una mezcla de frustración y resignación. Está bien, parece que ha habido un malentendido, murmuró. Eres libre de Kid. Jaden respiró profundamente, su pecho se agitaba mientras trataba de estabilizarse, su corazón todavía estaba acelerado, pero la ola de alivio que lo invadió fue casi abrumadora. Asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, señor, le dijo al anciano. Los vecinos, que habían sido tan rápidos en acusar, ahora estaban torpemente evitando el contacto visual con Jaden. Algunos murmuraron disculpas a medias, sus voces teñidas de incomodidad. El anciano se volvió hacia la multitud, sus ojos se entrecerraron con desaprobación. Este joven hizo una buena acción y todos ustedes sacaron conclusiones basadas en nada más que sus propios miedos y prejuicios, dijo bruscamente. ¿En esto nos hemos convertido? Los vecinos se miraron entre sí, algunos asintieron vergonzosamente, otros murmuraron en voz baja. El hombre del chándal se frotó la nuca, su hostilidad anterior fue reemplazada por una expresión tímida. Sí, bueno,
Supongo que solo estábamos tratando de ser cuidadosos, ya sabes, dijo débilmente. El anciano no lo estaba pasando bien. Ser cuidadoso no significa asumir lo peor de alguien solo porque no se parece a ti, respondió con severidad. ¿Deberíamos ser mejores que esto, señor? Gregory, el anciano dio un paso más cerca de Jayden, su expresión severa se suavizó en una sonrisa gentil. Hijo, gracias por lo que hiciste, no todos se esforzarían por hacer lo correcto, especialmente no después de cómo los han tratado. Jayden finalmente logró encontrar su voz. Solo quería hacer lo correcto, dijo en voz baja, sus ojos todavía se movían rápidamente, cauteloso de la multitud. El señor. Gregory asintió, y tú hiciste más de lo que la mayoría haría, creo. Miró a los vecinos y luego volvió su atención a Jayden. ¿Por qué no entras un momento? Me gustaría hablar contigo un poco más si no te importa. Jayden dudó. La idea de entrar a la casa de este extraño, especialmente después de todo lo que acababa de suceder, lo hacía sentir incómodo, pero había algo en el comportamiento del señor Gregory que se sentía genuino y sincero. Asintió lentamente. Ok, seguro. Mientras caminaban hacia la casa el señor Gregory puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jayden. No te preocupes por ellos, dijo suavemente asintiendo hacia los vecinos todavía reunidos. La gente teme lo que no entiende, depende de nosotros ayudarlos a ver las cosas de manera diferente. Dentro de la casa era cálido y acogedor con fotografías que cubrían las paredes y el olor a té recién hecho flotando desde la cocina. Toma asiento por favor, dijo el señor Gregory. Haciendo un gesto hacia un sillón lujoso. ¿Quieres un poco de té? Jayden asintió todavía sintiéndose un poco fuera de lugar en una casa tan bien cuidada. Mientras el señor Gregory preparaba el té habló por encima del hombro. Sabes, que no siempre fui tan abierto de mente, admitió que crecí en una época y un lugar donde la gente como nosotros y la gente como tú no se mezclaban mucho, pero aprendí a través de mis propios errores que el mundo no es tan blanco y negro. Es una lección que más personas necesitan aprender. Parece que Jayden escuchó sorprendido por la honestidad del hombre. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó genuinamente curioso el señor Gregory. Se dio la vuelta llevando 2 tazas de té. Muchas cosas en realidad, pero empezó cuando yo me hice mayor y comencé a ver el mundo como lo que realmente era. Conocí gente que no se parecía a mí, no venían de donde yo venía y me di cuenta de que eran solo personas como yo, gente que reía, amaba, sufría y esperaba, y una vez que ves eso no puedes dejar de verlo. Jayden asintió lentamente sorbiendo su té. Lo entiendo, mi madre siempre dice que la gente solo ve lo que quiere ver. Ella trata de enseñarnos a mí y a mi hermana a ser mejores sin importar lo que el mundo nos arroje. El señor Gregory sonrió. Tu madre parece una mujer sabia y ha criado a un buen hijo. Hoy has hecho algo que no mucha gente haría y por eso tienes mi respeto. Jayden sintió una calidez extenderse por su pecho, una sensación desconocida, pero bienvenida de ser visto y comprendido. Después de unos minutos Jayden y el señor Gregory salieron de la casa y los dos caminaron juntos afuera. Los vecinos todavía estaban rondando sus expresiones anteriores de sospecha, ahora reemplazadas por una mezcla de vergüenza y incomodidad. El hombre del chándal, que había sido el más vocal en acusar a Jayden, dio un paso vacilante hacia adelante. Su rostro, que había estado lleno de la ira y la desconfianza, ahora parecían tensas e incómodas. Oye chico, comenzó en voz baja y un poco temblorosa. Lo siento, saqué conclusiones precipitadas. Pensé que estabas aquí para, ya sabes, hacer algo malo. Jayden lo miró. Su rostro era una mezcla de agotamiento y escepticismo. Sí, lo entiendo mucho, dijo con su voz plana. La gente ve lo que quiere ver. La mujer que había llamado a la policía también dio un paso adelante. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Lo siento también, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Solo estaba asustado. Supongo que el señor Gregory no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Asustado, repitió su voz con un tono firme pero paciente. ¿Asustado de qué exactamente? ¿Un joven haciendo una buena acción o asustado del hecho de que se ve diferente a ti? Los vecinos bajaron la mirada incapaces de encontrar su mirada. Algunos de ellos murmuraron disculpas a medias. Su incomodidad era evidente. La mujer que había llamado a la policía se movió sobre sus pies, claramente queriendo escapar del momento en que uno de los hombres mayores del grupo, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Mira, creo que todos aprendimos algo hoy, dijo tratando de sonar diplomático. Tal vez la próxima vez no seremos tan rápidos para juzgar. El señor Gregory asintió aunque su expresión permaneció severa. Espero que así sea. Este joven hizo algo amable y honesto, y en lugar de mostrarle gratitud le mostramos miedo y desconfianza. Ese no es el tipo de comunidad de la que quiero ser parte. Es el tipo de comunidad que quiere ser. Hubo murmullos de acuerdo, aunque vacilantes. Jayden los observó. Sus sentimientos aún eran una mezcla de alivio, frustración y una amargura persistente. Había hecho lo correcto, pero ¿por qué siempre tenía que ser tan difícil?
Uno de los vecinos más jóvenes, una mujer de unos 30 años con cabello castaño rizado, dio un paso adelante. Gracias, le dijo suavemente a Jaden, por ser mejor que nosotros hoy. Jaden se encogió de hombros, no estaba seguro de cómo responder, solo hice lo que pensé que era correcto mientras la multitud rogaba y para dispersarse el señor Gregory se volvió hacia Jaden. Te manejaste bien, hijo, mantuviste la calma incluso cuando las cosas estaban en tu contra. Eso no es fácil. Jaden asintió relajando los hombros un poco. He tenido mucha práctica. Mientras los vecinos se iban, el señor Gregory y Jaden se quedaron en el porche viéndolos irse. El señor Gregory suspiró profundamente, sus ojos siguiendo a cada uno de ellos mientras caminaban de regreso a sus casas. Sus cabezas se inclinaron un poco más que antes. ¿Sabe, señor Gregory, de nuevo rompiendo el silencio? He vivido aquí mucho tiempo, he visto a mucha gente ir y venir, y déjame decirte que la gente de aquí no son malas personas, pero están bien, tienen miedo y el miedo hace que la gente haga cosas estúpidas. Jaden lo miró, su rostro todavía cauteloso. ¿Asustado de lo que preguntó, su voz teñida de frustración? ¿Asustado de gente como yo? El señor Gregory asintió lentamente. Sí, y asustado del cambio, asustado de enfrentar sus propios prejuicios. Es más fácil simplemente etiquetar a alguien y seguir adelante que enfrentar tus propios miedos e ignorancia. Jaden se apoyó en la barandilla del porche con los brazos cruzados. Simplemente no lo entiendo, estaba solo tratando de ayudar. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? El señor Gregory le dio una sonrisa triste. La vida no es justa, Jaden. Desearía poder decirte que se vuelve más fácil, pero no siempre. Pero lo que hiciste hoy importa. Cambia las cosas, tal vez no de inmediato, pero poco a poco. Jaden asintió absorbiendo sus palabras. Solo quería hacer lo correcto, dijo en voz baja. Y lo hiciste. El señor Gregory respondió con firmeza. Y seguirás haciendo lo correcto incluso cuando sea difícil. Eso es lo que te hace un buen hombre. Jaden lo miró sorprendido por él. Cumplido, gracias, dijo sintiendo un calor en su pecho al que no estaba acostumbrado. El señor Gregory sonrió. ¿Qué tal si te llevo a casa? Se está haciendo tarde y me gustaría asegurarme de que regreses a salvo. Jaden dudó por un momento, y luego asintió. Eso estaría bien, gracias. Mientras caminaban hacia el auto del señor Gregory, Jaden no pudo evitar sentirse un poco más ligero. Hoy había sido duro, pero tal vez no todo fue malo, tal vez solo tal vez las cosas podrían comenzar a cambiar. Los días siguientes fueron un torbellino para Jaden. La historia de lo que había sucedido se difundió rápidamente, llegando no solo a los oídos de los de su vecindario, pero también apareciendo en los medios de comunicación locales. Al principio era solo una pequeña columna, una breve historia sobre una buena acción mal entendida, pero pronto llamó la atención de un periodista local que decidió investigar más a fondo. La semana siguiente, Jaden se encontró sentado frente a un reportero en su sala de estar respondiendo preguntas sobre lo que había sucedido. Su madre Linda se sentó a su lado, su rostro era una mezcla de orgullo y preocupación. Me alegro de que esté a salvo, dijo cuando se le preguntó cómo se sentía sobre él incidente, pero esto no es nuevo para nosotros. La gente ve lo que quiere ver y hemos estado lidiando con eso toda nuestra vida. Jaden asintió con la cabeza. Solo quería devolver el teléfono, no estaba tratando de comenzar nada, pero si hace que la gente piense dos veces antes de juzgar a alguien por su apariencia, entonces tal vez valió la pena. El artículo que salió al día siguiente se volvió viral, provocando discusiones sobre el prejuicio, el miedo y la importancia de comprender. Personas de toda la ciudad comenzaron a opinar, algunos defendiendo a Jaden, otros todavía se aferraban a sus prejuicios. En el vecindario rico la historia tuvo su propio efecto, dominó el señor Gregory, que se había convertido en un héroe local, comenzó organizando reuniones comunitarias, invitó a sus vecinos instándolos a reunirse y hablar sobre lo que había sucedido. Necesitamos aprender de esto, dijo en una de las reuniones, que no podemos seguir viviendo con miedo unos de otros, necesitamos construir puentes, no muros. Lentamente, más y más vecinos comenzaron a asistir, hablaron, escucharon y comenzaron a comprender y, aunque no todos cambiaron de la noche a la mañana, las semillas del cambio se habían plantado. La noticia de lo que sucedió llegó más allá de la comunidad local. Una organización local sin fines de lucro enfocada en el empoderamiento juvenil se acercó a Jaden y le ofreció una beca para su educación continua y la oportunidad de unirse a su programa de liderazgo juvenil. Jaden estaba sorprendido y abrumado por la atención, pero sintió un creciente sentido de orgullo. Tal vez su pequeño acto de bondad había provocado algo más grande de lo que había imaginado. Discutió la oportunidad con su madre. Creo que deberías intentarlo, Jaden. Linda dijo que sus ojos se llenaron de esperanza. Siempre has querido hacer una diferencia, esta podría ser tu oportunidad. Jaden sonrió asintiendo. Sí, tal vez lo sea. Se unió al programa y rápidamente se convirtió en una voz de razón y empatía entre sus compañeros. Su experiencia le dio una perspectiva única y usó su historia para inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias y desafiar sus propios prejuicios. Un día después de una sesión con el programa de liderazgo juvenil, Jaden decidió dar un paseo de regreso por el vecindario rico donde había ocurrido el incidente. Quería ver si las cosas realmente habían cambiado o si todo era solo palabrería. Mientras caminaba notó a un grupo de adolescentes locales pasando el rato cerca de un parque. Tenían más o menos su edad y reconoció a algunos de ellos de ese día. Sintiéndose audaz, Jaden
se acercó a ellos. Los adolescentes lo notaron venir e intercambiaron miradas. Uno de ellos, un chico alto con cabello rubio, arena, dio un paso adelante con cautela. Oye, ¿no eres ese chico de la historia? Preguntó su voz teñida de curiosidad. Jaden asintió. Sí, ese soy yo. Hubo una pausa incómoda antes de que el chico continuara. Mira, hombre, solo quería pedir disculpas por lo que pasó. Mi padre era una de esas personas que, ya sabes, te juzgaba incluso antes de conocerte. Jaden se encogió de hombros. Está bien, no es la primera vez, probablemente no será la última. Otro adolescente, una chica de cabello oscuro y rizado, habló. Estábamos hablando de eso en la escuela. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta de lo mucho que estábamos comprando el mismo miedo, pero después de escuchar tu versión, nos hizo pensar. Jaden sonrió. Eso es todo lo que quería que la gente pensara. Durante la siguiente hora, Jaden y los adolescentes hablaron, compartieron sus experiencias y descubrieron que tenían más en común de lo que habían pensado. No era mucho, pero era un comienzo y, a veces, eso es todo lo que se necesita. Cuando Jaden regresó a su vecindario, la noticia de sus acciones se había extendido aún más. Ahora era visto como un modelo a seguir, alguien que había defendido lo correcto incluso cuando era difícil. Sus amigos que solían burlarse de él por ser demasiado bueno ahora lo admiraban. Oye, Jaden, uno de sus amigos dijo que un día tal vez deberíamos comenzar a hacer más cosas buenas por aquí, ya sabes. Muéstrale a la gente que no somos lo que ellos creen que somos. Jaden asintió. Sí, tal vez deberíamos hacerlo. Juntos comenzaron un pequeño grupo comunitario destinado a ayudar en el vecindario, limpiar las calles, organizar colectas de alimentos e incluso establecer sesiones de estudio para niños que necesitaban ayuda con las tareas escolares. Las acciones de Jaden habían provocado algo que estaba creciendo más grande que él en el vecindario rico. No todo fue fácil. La esposa del señor Gregory, Martha, no estaba tan convencida como su esposo de que involucrarse fuera la decisión correcta. ¿Por qué estás atrayendo toda esta atención hacia nosotros?, preguntó una noche con su voz llena de preocupación. ¿Y si resulta contraproducente? ¿Y si empeora las cosas? El señor Gregory negó con la cabeza. Peor que Martha, peor que dejar que nuestro miedo nos controle. Esto no se trata de nosotros, se trata de hacer lo correcto. Martha, a un lado con los hombros caídos, simplemente no quiero que nuestra familia esté en medio de esto. Ya estamos en medio de esto. El señor Gregory respondió. Y tenemos una opción: podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada, o podemos ayudar a mejorar las cosas. Después de un largo silencio, Martha asintió. Está bien, pero confío en ti en esto. El señor Gregory sonrió. Eso es todo lo que pido. Con el apoyo vacilante de Martha, el señor Gregory continuó presionando por el cambio en su comunidad. Comenzó una nueva iniciativa llamada Puentes, no Muros, destinada a fomentar un mejor entendimiento entre diferentes comunidades. Invitó no solo a sus vecinos, sino también a personas de diferentes partes de la ciudad, incluidos Jaden y sus amigos. En el primer evento, Jaden se puso de pie para hablar. Todos venimos de diferentes lugares, diferentes orígenes, dijo, su voz firme y fuerte. Pero al final del día, todos queremos las mismas cosas: estar seguros, ser respetados y ser comprendidos. No podemos dejar que el miedo nos separe. El evento fue un éxito y más lo siguió lentamente. La gente comenzó a abrirse a escuchar y aprender a medida que pasaban los meses. Jaden se convirtió en algo más que un adolescente que devolvió un teléfono, se convirtió en un símbolo de cambio, de resiliencia y del poder de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Su historia se compartió en escuelas, en centros comunitarios, e incluso se abrió camino en las discusiones del gobierno local. Jaden, ahora más seguro que nunca, siguió abogando por la comprensión y la empatía. Sabía que no podía cambiar a todos, pero si podía cambiar solo una mente, solo un corazón, valía la pena. Un año después, Jaden y el señor Gregory se sentaron juntos en un evento de Bridges Not Walls y observaron cómo personas de todos los ámbitos de la vida se mezclaban, reían y compartían historias. El vecindario rico no era perfecto, pero era mejor. La gente estaba aprendiendo, creciendo y dejando ir lentamente sus miedos. Jaden miró al señor Gregory y sonrió. Lo logramos, dijo en voz baja. El señor Gregory asintió. No, hijo, lo hiciste. Les mostraste que un solo acto de bondad puede iniciar una ola de cambio, y eso es algo en lo que vale la pena creer. Cuando el sol se puso y arrojó un cálido resplandor sobre la reunión, Jaden sintió una profunda sensación de paz. Se había enfrentado al miedo, prejuicios y juicios, pero él había salido del otro lado más fuerte, más valiente y más decidido que nunca a seguir luchando por un mundo mejor, y eso fue solo el comienzo. Un año después, Jaden y el señor Gregory se sentaron juntos en un evento de Bridges Not Walls, viendo cómo personas de todos los ámbitos de la vida se mezclaban, reían y compartían historias. El vecindario rico no era perfecto, pero era mejor.
La gente estaba aprendiendo, creciendo, y dejando ir lentamente sus miedos. Jaden miró al señor Gregory y sonrió. Lo logramos, dijo en voz baja. El señor Gregory asintió con la cabeza. No, hijo, lo hiciste, les mostraste que un solo acto de bondad puede iniciar una ola de cambio, y eso es algo en lo que vale la pena creer. Mientras el sol se ponía arrojando un cálido resplandor sobre la reunión, Jaden sintió una profunda sensación de paz. Se había enfrentado al miedo, prejuicios y juicios, pero él había salido del otro lado más fuerte, más valiente y más decidido que nunca a seguir luchando por un mundo mejor, y eso fue solo el comienzo.